tontuantes, dice, llevados por cualquier doctrina. Usted escucha nada más y cree que es así. Y hay muchos que malentiende lo hermano, malentiende la palabra. Usted tiene que saber la palabra, escuchar y pedir perdón al Señor, que despoje de esa incredulidad, de todo bloqueo, desinterés que tiene a la palabra. Que no te toca la palabra, ese Satanás, ese pecado, o pecado quiere decir ofensa a Dios, le ofende que no le escuche, no le guste la palabra, divague de mente. Pedí al Señor que te limpie tu pensamiento para que pueda entender, para que pueda escuchar, para que te guste. Señor, no me gusta. Ese es Satanás, y ese es lo que le ofende a Dios, que está hablando como un loco él. Estamos haciendo hablar a Dios, y nuestra mente está a otro lado, ni interesa a nosotros. Y te parece que no le va a ofender a Dios. Suponemos que ustedes están hablando a una persona y esa persona ni te escucha, ni le interesa lo que te tiene, como un tonto. Y te va a gustar, no vas a querer ni hablar más. Y el Señor no le gusta que no le escuche. Ese pecado, ofensa, que no te guste, parece perder tiempo, te cansa esta palabra. Dice, no se cansará, no se fatigará, pero nosotros nos cansamos, nos fatigamos. Ese es el demonio, ese es el Satanás, ese es el viejo hombre, ese es la tiniebla, como quiera llamar. Ese es el árbol del bien y del mal, ese es Dios, que serpiente, como quiera llamar. Ese que no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca. Y tiene que pedir, Señor, límpiame mi mente, mi pensamiento, porque aunque queremos escuchar, a veces no podemos. Solamente pidiendo perdón, solamente ahí se destruye Satanás. Y bueno, y vemos acá, dice, puede ser apóstol, profeta, hace todo milagro, dice. Hay don de lengua, don de sanidad, dice, pero anhelar los dones mejores. Está bien la sanidad y todo lo dones, hablar en lengua, pero lo mejor es la limpieza del pecado. Crucificar es el regalo mejor, es que te quiere perdonar. Él ama, dice, justicia y juicio. ¿Qué es el juicio? Te quiere perdonar, te quiere enjuiciar, te quiere eliminar tu causa. Y te quiere justificar. Justicia quiere decir vida recta, pura. Esa fe, gozo, alegría te quiere formar. Quiere que gobierne tu mente, tu pensamiento. Que quiere leer más y más. Que quiere pedir más y más perdón. Quiere despojar más y más de tu pecado, de tu sufrimiento. Que te limpie tu mente. Tener interés. Pedir, Señor, no tengo interés de esta palabra. No tengo interés que me perdone. Estamos teniendo como cosa inmunda, como cualquier cosa, su sacrificio. Ahí no estamos glorificando a Dios. Estamos teniendo, no queremos pedir, y por ahí todavía te corrige la palabra y te enoja. Hay enojo, ira. Satanás te trae ese enojo, ira. Y no está de acuerdo. ¿Qué va a decir? Ellos te dicen lo que quiere porque es malo, porque te persigue, porque como Job mismo le pasó, que no conocía que a Eliú le hablaba a Dios. Él estaba hablando Dios para Job. Él decía, porque es malo, yo soy justo, yo no tengo ninguna culpa. Se justifica uno, ni no ve su pecado. Y dice, no me quiere, por eso me persigue. Y te enojas contra el instrumento, con quien te persigue, con quien te muestra tu pecado. Porque Satanás no quiere ser descubierta. Entonces vemos nosotros acá, antes era apóstol y profeta, pero ahora es pastor, es maestro, evangelista. Pero Dios obraba con los apóstoles y con los profetas también. Había los 12 profetas, pero como dice, a donde vino a Priscila, ¿a dónde está eso? Y Aquila, y le dice que era un varón elocuente, era Apolo, pero hasta dónde sabía. Pero Priscila y Aquila le ponen en más excelente camino. El M es mi hermano. Búsquenlo. Hecho. Vos no tenés Biblia, hermano. No, me tengo que hacer los anteojitos para poder leer la letra chiquita. Ah, bueno. 18. No, la semana que viene porque me hago los anteojos. 18. Lía, Luanda, Lemuel.
léeme. 18, 24. Ahí bien. 18. 18. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 18:24 de Hechos. Poderoso en la Escritura, escuche bien. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos, el Apolo era varón elocuente, pero hasta el bautismo de Juan nomás había, porque el último ley que fue dado, el último simbolismo de la muerte y la resurrección de Cristo era, Dios que hasta Juan, hasta ahí la ley, para los judíos, para nosotros no, gentiles no tiene ley, para los judíos. Entonces, hasta Juan, él mostraba, por eso dice Juan en Mateo 3:11, yo a la verdad, dice, bautizo con agua, pero lo que viene tras mío bautiza con fuego y el Espíritu Santo, que dice el Señor Jesús, lo que viene tras mío, dice Juan Bautista. Él, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo, bautizaba. Salí de ahí, mi amor, lleva a tu hijo, mi amor, porque nadie puede escuchar de él. Y Juan Bautista, cuando entra bajo agua, quiere decir que murió el pecado, Satanás, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, el Dios de este siglo, o como quiera llamar, enfermedad, todo. Dios que ahí murió, ese es Satanás. Y entonces, y resucitó cuando sale del agua, símbolo que resucitó Cristo. Resucitó la fe, gozo, paz, alegría. Entonces, ese bautismo, símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Y hasta ahí sabía Apolo. Él sabía la ley, pero la cruz de Cristo no. Por eso, acá también dice, anhelar los dones mejores, el regalo mejor, que es el perdón de pecado. Ese es lo que el Señor, nuestra alma, nuestra mente, esos bloqueos, ese no poder escuchar la palabra, no interesarte, te cansa la palabra, te aburre, parece nunca vas a poder entender, parece pérdida de tiempo. Ese es Satanás, y ese tiene que crucificar primeramente, porque Satanás lo que primeramente es que quiere sacar de nosotros la cruz de Cristo. Ya no estoy en dulce, papá. No, bueno, cuando le siente calor, vas a correr. Y entonces vemos nosotros que Apolo era varón elocuente, pero hasta la ley no me conocía. Por eso los profetas y los apóstoles, los 12 apóstoles que estaban con Jesucristo, hasta la ley conocía. Y después Pablo le confirmaba a ellos que Cristo mismo ya le venía confirmando, pero no se le abría bien. Y entonces confirmaba ya que ya se cumplió lo que ellos venían anunciando. Porque ellos venían anunciando por el bautismo, por ejemplo, el último ley que fue dado a Israel, que la muerte y la resurrección de Cristo. El ayuno, también vio que ayunar de la comida era ayunar del pecado. Ahora ya pedimos perdón para ayunar del pecado, ese es el ayuno verdadero. Antes pedimos de la incredulidad, de la maldad,
de que no te interesa, pero antes ayunábamos con comida. Era simbolismo eso, que ayunábamos, no comíamos el pecado. Pero ahora todo es espiritual. Y entonces dice acá, el apóstol puede ser todo apóstol, le dice acá el apóstol Pablo. Pablo era apóstol de Jesucristo, ya después de 35 años, después de la muerte de Cristo, él se viene a convertir, porque era fariseo también. Él también perseguía, él sabía toda la ley también como ese, ¿cómo se llama? El que dice, Apolo. Pero no sabía que era su Mesías lo que estaba con ellos. La muerte y la resurrección, no sabía la cruz de Cristo. Entonces, a Apolo era varón elocuente por la ley, sabía toda la ley, pero no sabía que su Mesías ya vino. Ya no conocía que era su Mesías, era el Cristo que ya ellos le venían predicando, diciendo que va a aparecer, y ellos cuando vino no le conoció. No le conoció. Entonces, Priscila y Aquila le ponen más excelente camino. Él le explicó, ellos le explicaron que lo que está con ellos es Jesucristo a Apolo. Y era elocuente, varón elocuente, sabía la ley. Y sabía que va a venir Cristo también. Era fervoroso, dice Dios, hablaba de Dios. Pero Priscila y Aquila, que estaba con Pablo, le puso en más excelente camino, que era el Cristo que estaba ya con ellos. Entonces, que tiene que pedir perdón nada más. Ya se cumplió lo que ellos venían anunciando, el bautismo que ellos bautizaban con agua, ese simbolismo ya se cumplió. Por eso dice que en Mateo encontramos en Cristo, el fin de la ley es Cristo. Él cumplió lo que venía diciendo los profetas y los apóstoles. Entonces ese título ya fue de pedido ahora. Por eso el apóstol quiere decir hacer arreglo y de pedir. Ellos anunciaban así que era su Mesías, por eso los otros judíos le perseguían para matar. Entonces, y ellos fue de pedido ya su título. Ese título ya ellos anunciaron ya el Cristo que ya vino, ya su Mesías. Ese era lo que ellos ya confirmaban, lo que ellos venían anunciando que va a venir, que ya vino. Bueno, y dice acá, puede ser, le dice Pablo acá, son todos apóstoles, son todos profetas, todo maestro, le dice. Puede enseñar todo de la ley. Está enseñando que Cristo un día va a venir a morir en la cruz. Vemos nosotros, vamos a leer en Gálatas para que vea que es así. Gálatas 2. Gálatas 2 dice 11. ¿Quién me lee? Bien fuerte, que venga acá para que pueda leer y escuchar bien, se escuche bien. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén, Ataín. Por la obra de la ley, por la ley ni uno puede ser salvo, justificado. Somos injustos.
No podemos creer a Dios, aunque los profetas venían predicando. Y acá vio que Pedro dice era de condenar. Si no sigue la ley otra vez, entonces no puede ser salvo. Y nosotros somos salvos. Tenemos perdón de pecado por la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando pedimos perdón. Y ahí somos justificados. No porque nos bautizamos, no porque hacemos una obra de caridad, no porque ayunamos. No podemos ser justificados. Justo uno es cuando pide perdón. Reconoce que es incrédulo al sacrificio de Cristo. Nadie es justificado por la obra de la ley, decimos. Por eso dice, el ministerio de condenación fue con gloria, pero mucho más, porque se manifestaba con ellos el poder de Dios, con los profetas y apóstoles. Pero después cuando vino Cristo, ya vio que ellos, su ministerio ya se terminó, aunque se manifiesta por misericordia hasta la hora con los hermanos para todo, pero aunque no toma la cruz, aunque no se humilla, se manifiesta el Espíritu Santo porque es hijo de Dios. Aceptaron a Cristo. Pero dice acá Pedro, siendo que él es apóstol, y le reprendió cara a cara, dice Pablo acá, dice en 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? No, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Él, en vez de predicar a los gentiles también, que Cristo murió en la cruz para perdón de pecado, ellos querían judaizar. Quería Dios que bautizar en agua, quería Dios que ellos ayunar, quería Dios circuncidar, porque en 8 días ellos se circuncidaban. Quería otra vez a judaizar, quiere otra vez la ley enseñar a los gentiles. Si los gentiles no tenían ley, eso está en Romanos, después vamos a ver. Nosotros gentiles no tenemos la ley, esa es para los judíos. Y Pedro era apóstol de Jesucristo, más Pedro andaba con Jesucristo. Pablo después de 35 años recién se convirtió después de la muerte de Cristo. Pero a él fue lo que fue revelado, que ya se terminó la ley. Y entonces él refutaba o invalidaba de Pedro, siendo que los dos son apóstoles. Pero a uno fue revelado, a Pablo fue revelado la humillación, que se tiene que limpiar de su pecado, que se tiene que reconocer su pecado, ese que está en la mente, que no te gusta la palabra, no te interesa, que ellos tienen que humillarse, que no cree que es su Mesías lo que está en ellos, que no cree que ya con ese es perfecto ya el hombre, que cree que por el bautismo va a ser perfecto, por el ayuno, por todos los simbolismos. Ay, antes de la muerte de Jesús, entonces les servía a ellos ayunar y bautizar. Sí, se manifestaba grandemente con ellos Dios. Sí, hasta la venida de Cristo, hasta Juan, vio que el ministerio de Juan fue muy poderoso. Ayer no quería aceptar, que seguía ayunar y seguía... Y ellos querían seguir, por eso Pedro acá, ni aún quería seguir predicando la ley, no la cruz de Cristo. Por eso le dice, no anda conforme la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo crucificado, no ya la ley ya se terminó. Ellos sí venían anunciando que va a venir su Mesías, pero cuando vino quería mezclar todo. Por eso dice en Marcos, ¿quién me lee Marcos? Lee un poco. 9, Marcos 9, 2 por ahí, desde 2 por ahí. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno,
Es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí se transfiguró, antes de la muerte de Cristo mismo, se transfiguró ahí, le mostró en visión a Pedro y a los discípulos, que le mostró a Moisés y a Elías y a Jesucristo. Pero el otro desapareció, demostrándole que ya se terminó el ministerio de la ley. De la ley, Elías es figura de los profetas y la ley, ese Moisés es figura de la ley. Entonces desapareció. Y que solo Cristo, el ministerio de Cristo va a quedar. El perdón de pecado, ese es lo que va a justificar todo a nosotros. Porque Él vino a morir en la cruz para perdón de pecado, no para otras cosas. Entonces, al sacar de la Biblia el perdón de pecado, no mostrar el pecado, ahí ya no tiene poder esto. Es como si fuera en el tiempo de la ley. Entonces vemos nosotros acá que Pedro dice en Gálatas 2:14, dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, dice Pablo, delante de todo, dice, tú siendo judío, delante de todo le reprendió a Pedro. No anda conforme a la verdad, porque él quería otra vez predicar. Vio que, por ejemplo, el bautismo de Juan, quiere seguir el ayuno, quiere circuncidar, y dice, o si no, no va a ser salvo nadie. Era de condenar, dice. No tenía por suficiente la cruz de Cristo. Ellos eran débiles en la fe, tenía la salvación, pero que creía esa Mesías, pero era débil, no tenía por suficiente, quería otra vez por la ley. ¿Y para qué ya el simbolismo? Si ya cumplió lo que ellos venían predicando. Ahí tuvo vida lo que ellos venía predicando, que va a venir el Cristo a morir en la cruz para destruir desde Adán hasta la venida de Cristo. La esencia de Satanás es incredulidad, teníamos otro Dios, sufrimiento, todo lo que se manifiesta, todos los pecados, vicio, miseria, angustia, tristeza, nerviosismo, ira. Ese es Satanás. Y a Satanás no le va a ver, vamos a sentir, sentimos. No hay necesidad ni que busque, si no sentimos de nada, porque esa es nuestra naturaleza. Y eso destruyó todo Cristo en la cruz del Calvario. Y de eso, todo eso que nosotros sentimos ahora quiere perdonar día en día. Ya nos dio por primera vez cuando pedimos perdón al Señor Jesús y le entregamos nuestra alma, y ya sentimos, Dios, que a Cristo esa una pequeña fe, gozo, para alegría, pero el otro está más crecido, porque de eso ya nacemos mismos ya. Entonces esa incredulidad que tenemos, porque vos podés creer un rato la palabra de Dios, pero cuando te viene la lucha, te va todo mal. Por ejemplo, te viene una gran miseria, te aflige, y parece que ya no va a salir más de esa miseria. O te viene los nervios, ira, ya parece que así nomás va a ser. O vicio, cual sea tu pecado, y en ese momento que se manifiesta Satanás, ya parece que no vamos a salir más. Hacemos más poderoso a Satanás, creemos más a Satanás y no creemos que Dios, el sacrificio de Dios ya fue todo destruido. Esa angustia, tristeza, esa incredulidad, desaliento, que querés dejar todo, parece que no va a salir de tu problema. Creemos a Satanás y no creemos a Dios. Así es, no somos así, cada momento, cada instante. Un rato queremos, porque es muy pequeña nuestra fe. Es más grande Satanás, la incredulidad, la angustia, tristeza, nervios, cualquier cosa que sentimos, ese malestar, esa enfermedad, ya está por nosotros. Y está más fuerte todavía porque con ese nacemos. Pero el otro es chiquitito, un bebecito, una criatura, nueva criatura somos, dice. La cosa vieja va a pasar. Si vos ya pasaron, para Cristo ya pasó, pero tenemos que crucificar para que pase ese. Es necesario que yo me voy y Cristo crezca.
mengue la incredulidad para que crezca fe. Es necesario que pida, escuche la palabra y para conocer cómo se manifiesta ese nervio, ira, asesinato, pelea, que mengue, que se vaya a ir ya apagando y vaya y aumentando el amor, gozo, paz, alegría, angustia, tristeza. Tener que pedir perdón, mucho nos pide de eso, perdón. Cree que, ay, qué mal que hoy me levante. No sabe que es Satanás, eso no importa que no sepa por qué, te duele todo el cuerpo, te agarra una pereza que no podés hacer nada, querés dormir y dormir, no se cansará y no se fatigará, dice, levántate tú que duermes, dice, y nosotros hay días que no nos sentimos mal, ese es Satanás, y ese es nuestro pecado. Dios ofende a Dios si nosotros no pedimos perdón, quiere enjuiciar, quiere que ponga en el altar de Dios a donde está el fuego. El fuego es cuando vos pedís perdón, hay como fuego consumidor. Cristo va a consumir ese malestar, esa enfermedad. Mucho, pero ¿qué puedo remediar que estoy enfermo? ¿Qué puedo remediar que no tengo plata para comer? Pues ¿qué puedo remediar? Te afligí y empezás a lamentar de tu miseria, ya nací así. No, ese es Satanás, pedir perdón. Sí, dice, el Señor es abundancia, pedir perdón, la cruz ya fue todo destruido, pero el Señor quiere que reconozca que hay en ti, que es tu naturaleza, quiere que pidas perdón para enjuiciar, largar ese pecado de incredulidad, largar en el fuego del Señor que te limpie de esa miseria, abandono, angustia, tristeza, no te rinde nada, vicio, pasiones. Angustia, tristeza, ignorancia, afectos que tenemos, todo para lo natural. Y entonces pedí al Señor que te limpie tu mente, tu pensamiento. La función del alma es acá, o pensar y pensar y no podés solucionar. Pedí al Señor ese pensamiento que tenés, ahí vos sabés tu pecado, ahí sabés la manifestación satánica. Y acá vemos nosotros, Pedro quería otra vez predicar la ley, y por la ley nadie fue justificado. Entonces nosotros tenemos que, solamente en la cruz de Cristo, vamos a ver Lucas 24:43 más o menos. ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz? Por eso, si sacamos la cruz de Cristo de la palabra, ya como si fuera en el tiempo de la ley, no tiene poder la palabra así. Para que se haga vida tiene que pedir perdón de pecado. Lee un poco vos, chiquito Juan Carlos. 24:44. Entonces los apóstoles eran pecadores, eran todos pecadores. Sí, todos pecadores. Se transformaron con la... Y después se humilló. Ellos reconoció que era pecador, que no creía a Dios, no tenía a Cristo en su corazón. Solamente la muerte y la resurrección de Cristo ahí destruyó a Satanás y podemos pedir nosotros perdón. Y ahí veo que tenemos la vida santa de Cristo. Somos santos en una manera, pero somos santos porque tenemos la vida de Cristo. Pero por eso no vamos a decir que podemos nosotros, igual que Dios, podemos hacer milagros y eso. Oramos, pero ahí a nosotros, Cristo hace la obra, nosotros no hacemos nada. Le dijo, estas son las palabras que os habléis, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucite de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Ya está ahí. Bueno, vemos ahí, Cristo es necesario que venga a morir en la cruz para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Y como si no te muestra la palabra de Dios, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que ofende? El pecado quiere decir ofensa a Dios. ¿Qué es lo que ofende a Dios? Ese no poder escuchar la palabra. No te interesa la palabra. Ese le ofende a Dios. No creer a Dios. Ese que tu mente te está hablando Dios y tu mente está a otro lado. Divague de mente. Bloqueo. Ni te interese. Parece que pérdida de tiempo esto. Aunque vos querés escuchar, no podés escuchar. Pedí al Señor que Satanás te está arrebatando la vida misma de Cristo que está en la palabra, en la fe, gozo, alegría. Es el Espíritu de Cristo. Dice, mi palabra es vida y espíritu. Esa fe, gozo, alegría te tiene que gustar, te tiene que gozar por esta palabra, pero no. Pidiendo perdón solamente te va a gustar. Pedir perdón no me gusta, porque esa es nuestra naturaleza vieja, ese es Satanás. Y entonces le ofende a Dios que vos le dejes que Satanás te gobierne. No te gusta y bueno, me canso, me agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga. Y vos no pedís perdón ni conocer que es Satanás. Y la Biblia te desmenuza cómo se manifiesta. En Gálatas 5, por ejemplo, dice, manifiestos son las obras de la carne. La carne no es esta. La carne es la manifestación de Satanás. Dice, adulterio, ira, enojo, idolatría, borrachera. Ahí hay 17 manifestaciones de Satanás. Carne, ahí muestra como carne a Satanás. Y ese fue todo destruido en la cruz del Calvario. Y eso nos muestra en la palabra a nosotros. Y es necesario que nosotros, cuando viene esa ira, contencione a la palabra, no estás de acuerdo a la palabra, no te gusta, te enoja, cuando te muestra tu pecado, como Satanás te está gobernando. Entonces tenés que pedir perdón. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo vino a morir en la cruz? Para que se predique que es el arrepentimiento de pecado. Desde Jerusalén, de Israel, a todo el de tu parte. Y por eso nosotros tenemos que saber cómo se manifiesta Satanás. Por eso a veces algunos no saben la Escritura, dice, pero Cristo ya destruyó todo eso. ¿Y por qué tanto vamos a engrandecer a Satanás? No es engrandecer, vos tenés que conocer cómo se manifiesta Satanás para destruir. Ese no está de acuerdo a la palabra. Son niños fluctuantes y nos quiere invalidar que tomemos la cruz, que pidamos perdón, reconozcamos que ese es Satanás que no te deja entender la palabra, te aburre, te está haciendo entender mal la palabra, que te está haciendo para qué humillar ya, para qué pedir perdón, si dice para eso, para arrepentimiento de pecado, que te arrepientas. Vos dices que no podés escuchar, ese es Satanás, para conocer ese adulterio, fornicación, idolatría. Otro Dios te gobierna, todavía no hay necesidad que vos vayas y reces frente de una imagen, sino cuando vos te entregás en el pecado no podés escuchar la palabra. Él es el Dios de este siglo, ya está inclinando a Él, tu mente ya le está entregando, le está adorando ya, con cualquier pecado no podés escuchar la palabra, no te interesa, no querés pedir perdón, te enojás porque te muestra el pecado. Ese ya está inclinando a otro Dios, te está Dios que entregando ya a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de lo increíble, el Dios quiere decir Señor, se está enseñoreando la maldad, se está enseñoreando por nosotros, no querer escuchar la palabra, desinterés no te toca, te cansas de esta palabra, te aburre, cuando te dice te enojas, anda a orar, anda a humillarte, anda a escuchar la palabra. En el momento de la palabra nadie quiere que te diga nada, en el momento de la oración quieres quedar a dormir en vez de venir a pedir, a orar. Sí, está bien, te agarra muy fuertemente el sueño, pereza. Pero dice la palabra en Isaías, no se cansará, no se fatigará. Levántate tú que duermes, dice. Pedí perdón para que sepa que ese es Satanás
que no te deja venir a limpiarte, a orar, porque en la oración tenemos que hacer la oración del publicano pidiendo perdón. Pidiendo perdón, esa tiene que ser nuestra oración, porque tenemos tanto pecado en nosotros, tantas manifestaciones. Ahí, por ejemplo, en Gálatas 17 nomás encontramos, y después encontramos otro lado 5, 10, está lleno de manifestaciones de Satanás. Y nosotros, vio que no hay necesidad, cuando vos ya no estás pidiendo perdón, no estás en oración, tu mente ya enseguida toma a Satanás en cosas naturales. Y parece que no es pecado eso, pérdida de tiempo. Te afanás de las cosas naturales, pensás de tus problemas y te hace angustiar, te pone nervioso, ira, pérdida de tiempo. Esos son todos Satanás y tenés que pedir perdón. Por eso es necesario saber la palabra. Él viene para perdón de pecado, porque es un abismo quiere decir sin profundidad, la manifestación de Satanás en nosotros, en nuestra mente, las 24 horas. Al no quebrantarte solamente ya. Al no quebrantarte. Ni te conmueve la palabra. Ni te conmueve la palabra, no te toque. Eso es Satanás, pedí perdón. No me toca, Señor. No me aburre esto, perdona. No entiendo, me bloqueo. Es sin fin esa incredulidad que te trae Satanás. En distintas formas se manifiesta y decirle, Señor, no puedo escuchar la palabra. Está perdiendo tiempo. No poder orar. Eso es pecado ya. Orar sin cesar, dice. Pero oramos las 24 horas sin cesar. No. Y entonces ahí ese es pecado, ofensa a Dios. Y entonces dice la palabra, hay cosas que dice y bueno, entra acá y sale allá. Porque no pedimos perdón. De eso pedimos. Ni una hora podéis aguantar. Y vemos nosotros, ni una hora nosotros podemos aguantar de orar. De pedir perdón, ni una hora. No podemos ir en la guerra contra Satanás pidiendo perdón. Esa una hora tenéis para infinidad de las 24 horas. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Querés estar demasiado sin oración? ¿Te cansa la oración? ¿Te aburre la oración? Ese no es Satanás. Y ese no es ofensa a Dios. No es tu pecado, mi pecado. Hay tanto para pedir perdón. Es sin límite el pecado, cómo se manifiesta Satanás. Por eso es bueno saber la palabra. Conocer a nuestro enemigo, cómo se manifiesta para crucificar. Para que el Señor destruya a nosotros nuestro pensamiento vano, porque ahí nuestro pensamiento es lo que está todo. Y dice acá la palabra de Dios, dice, pero cuando vi que no andan rectamente conforme a la verdad es Cristo crucificado, porque en aquellos tiempos no creía que todos los judíos fariseos, por ejemplo, no creía que era el Cristo que ha venido. Ellos anunciaban, pero cuando vino no creían que era su Mesías. Ellos están esperando hasta ahora. Si leemos la palabra, después va a ir conociendo despacito. Y la verdad conforme al Evangelio. El Evangelio que dice buena y nueva es la muerte y la resurrección de Cristo, porque ahí hay perdón de pecado. Vamos a sentir ya a Cristo. Ya no es más misterio. Ya no está sellado el librito como dimos ayer. Ya no está sellado de Cristo de nosotros. Podemos pedir perdón y sentir ya. A Cristo no le va a ver, pero va a sentir esa fe, gozo, paz, alegría, porque el Espíritu, como también a Satanás no le va a ver, pero sentir nervio, ira, vicio, malestar, miseria, sentir todo, obvio que dolores, enfermedades. A Satanás no le va a ver porque espíritu también. Pero cuando pedí perdón, reconoce que Satanás lo que te toma, va a sentir a Cristo. Pero primero sentimos a Satanás. Y después sentimos a Cristo cuando pedimos perdón y escuchamos su palabra. Y tenemos que pedir, no puedo escuchar porque me cansa. Ustedes pueden escuchar, algunos aguanta 15 minutos, algunos media hora, otros una hora. Después ya no puede aguantar, ¿cierto? Se fatiga en la palabra. Porque la palabra de Dios es como clavo hincado, dice. La palabra del predicador es como clavo hincado, te estorba. Cuando el clavo te hinca, te estorba, te duele. ¿Y quién era que oró 40 días y 40 noches?
Y ese es Jesucristo. Jesucristo. Oró 40 días, 40. Ayuno. Queriendo decir eso, 40 días es símbolo del número del pecado mismo ahí. Él ayunó totalmente del pecado. Se humilló totalmente. Él no le tomó el pecado porque Él es Cristo mismo. Y vio que nosotros podemos hacer naturalmente, pero el ayuno verdadero, 40 días, es ayunar, pedir totalmente de tu pecado. Cada día, eso en una vez no podés ayunar todo en una vez, porque va pidiendo cada día y se va manifestando distintas clases de pecado. Vos tenés que ayunar del pecado y tenés que reconocer que en tu pensamiento, qué te viene, qué pensamiento, y entonces va ayunando, va a ir ahí, no va a comer la vida de Satanás, porque ahí está alimentando de nervios, ira, incredulidades, pérdida de tiempo, dolores de cuerpo, miseria, angustia, tristeza, pelea, guerra, pereza, abandono. Eso es lo que se está alimentando en nuestra mente. Pero Él quiere que ayunemos pidiendo perdón de ese pecado, y para que alimentemos de fe, gozo, paz, alegría, para que sientas, para que te gobiernes, pero poco a poco. Y ese 40 días es símbolo totalmente del pecado. Y allá, por ejemplo, en nuestra iglesia le implementaba que si yo quería algo tenía que ayunar por él. Y sí, igual. Ayunar así, no comer, no. ¿Cómo iba a decir? Igualmente obra con ellos, porque todavía no tiene entendimiento. Nosotros no podemos tocar esta cosa a lo que todavía no se le abre Dios. Le vamos a cerrar el corazón. Ustedes, por ejemplo, es la primera vez que está escuchando, pero yo estoy mostrando, después voy a ir mostrando por palabra a ustedes. Pero a ellos el Señor, por su misericordia grandemente, hay sanidad, como dice acá. Puede ser apóstoles, puede ser profeta, puede haber don de sanidad, dice, ¿cierto? Puede haber don de lengua, todo habla en lengua, dice, pero anhelar los dones mejores. El Señor quiere ese ayuno, ahí ya hay todo, ahí ya se va a manifestar sanidad, toda clase de cosas, los talentos y todo, pero con la humillación. Los dones mejores es el perdón de pecado. Puede manifestar, porque acá vemos, le dice, puede manifestar todo, puede tener todos los talentos. Grandemente cuando ayuna a ellos, pero natural, se manifiesta los dones, todo a ellos. Le muestra el Señor porque tiene misericordia y no tiene entendimiento todavía. Pero después, como también vemos nosotros a Apolo hasta la ley sabía, y muchos hermanos no sabe dividir todavía la ley, no se da cuenta, entonces no se le abre todavía que solamente tenemos que pedir perdón. Entonces hace todavía lo natural, pero eso nosotros no tenemos que criticar por ello, porque si a nosotros fue revelado, gracias a Dios, porque si no es revelado, ¿qué poder remediar? Yo también veo que antes, nosotros, primero yo vine, veo que Tavia me ayudó mucho, porque la otra doctrina, porque me enseñaba muchas cosas, se manifestaba en gran manera conmigo el Señor, pero después me reveló la cruz del Señor, y ahí me humillaba, y entonces más me revelaba. Una vez que llega al entendimiento ya no te sirve. Una vez que vos llegás al entendimiento ya no te sirve lo otro. Vos te vas a sanar por medio de la humillación. Vos vas a recibir bendición natural por medio de la humillación. Vos vas a recibir todo por medio de la cruz. Una vez que vos conocés eso, ya no te sirve. Pero no vaya a tener Dios que en poco a otro hermano. Tenés que Dios dejar. Para el Señor está parado. Dice, recibí a lo débil de la fe. Porque es débil en la cruz de Cristo, por eso no toma la cruz y todavía no se le abre totalmente. Como Pedro acá. Pedro le reprendió Pablo porque quería predicar otra vez la ley y no, que aún a los gentiles. Y ahora nosotros vemos, los hermanos no es judío y ellos predican, Dios, que para que se bauticen para la ley.
Pero a ellos les sirve todavía porque no tienen conocimiento. Y acá le reprendió a Pedro. Pedro era débil en la fe y quería predicar a los gentiles que se tiene que bautizar, se tiene que ayunar, se tiene que hacer la ley. Y la ley era para los judíos. Vamos a ver en Romanos 2:14, fíjese y lea un poquito. Eso a usted va a ser, vio que, revelado. No tenemos que nosotros, vio que, tener bronca, ira contra nuestros hermanos. A ellos no fue revelado. Recibía lo débil de la fe, dice. No para contender sobre palabras. No tenemos que ser contenciosos. Si Dios nos abre a ellos, déjalo. Solamente presentar la cruz de Cristo, que tenemos que humillar nuestra incredulidad, todo. Y después se va a abrir a ellos. Romanos 14. Porque cuando los gentiles que No tenían. ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Vemos que gentiles no tenía ley. ¿Y nosotros para qué vamos a hacer la ley? Ellos venían, a los judíos da para venir mostrando en simbolismo que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. A nosotros se tiene que predicar el perdón de pecado. Esa es la cruz de Cristo. Entonces, ellos cumplen la ley, dice, ahí que déme otra vez, dice. Porque cuando los gentiles no tenían ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, hace por naturaleza lo que, porque la ley venía diciendo que Cristo va a venir a morir en la cruz para perdón de pecado. Entonces, ellos por naturaleza vienen y piden perdón. Y ellos, Dios que le limpia la conciencia, le da Dios su conciencia, su sentido, su mente, escuchando la palabra de Dios, le da Dios que entendimiento. Entonces, para pedir perdón. Y ellos tienen a Cristo en su corazón, esa fe, gozo, paz, alegría. Entonces ya tienen la salvación. Y nosotros no tenemos ley. Pero al no entender la palabra de Dios, queremos otra vez hacer lo que fue dada a los judíos, la ley. ¿Hasta cuándo? Después vamos a ir leyendo, hay para desmenuzar acá. Por eso, pero usted 15, 19 y 20, de hecho. Lee. Yo tengo otra versión, pero fíjense en la suya. Dice la palabra. Por lo cual yo juzgo, dice Pedro, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Ahí, por ejemplo, en la otra versión está mejor. La otra versión, lea usted. 15, 19. 15, Hechos 15, 19. A ellos le dice, venía 4 nazareos judíos que tenían que raspar su cabello. Entonces le dice Pablo, que haga eso, que no vea Dios que ellos la diferencia, que para que tenga confianza por ellos. Y le dice, pero a los gentiles, dice, determinadamente, dice, ¿cómo dice? Acá lo leo. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. A los gentiles no se inquiete, dice, por la ley, nadie le enseña la ley, sino
que se convierta de su idolatría, porque nosotros somos pueblo pagano, idólatra éramos. Entonces, solo Israel era Dios que tenía que cumplir la ley, pero nosotros no. Entonces, eso es lo que, al no dividir bien la ley, la palabra de Dios, por eso dice que trace bien la palabra de Dios, que no tenga de qué avergonzar, dice. Y dice también la palabra de Dios que no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Ustedes tienen que leer y escuchar la palabra y pedir perdón, que dé conocimiento a ustedes para que puedan trazar bien la palabra de Dios. Porque si no, hacemos, veo que... Todo el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, es escrito para los judíos. Para nosotros no, nosotros no lo teníamos para. Después, a partir de Pablo, empieza a escribirlo a los gentiles. Y ahí ya le muestra solamente Cristo crucificado. Y acá le dice que no se inquiete con mandamientos de hombre, de la ley y todo eso. Lo dice claro, si vos lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que solamente nosotros nos tenemos que abstener de idolatría, o sea, hechicería y ídolos, creer solamente en el Señor. Nada más, mandamientos, así en ley ya fueron, pasaron, dice en hebreo, sombra y figura de lo que ha de venir, lo que se debía manifestar, y ahí está hablando de la crucifixión del Cristo. Y nosotros vemos acá en Gálatas mismo, a Pedro no anda conforme a la verdad, quiere decir que él quería otra vez circuncidar, predicar la ley a los gentiles encima. No anda conforme a la verdad, le dice. Ustedes tienen que predicar a Cristo crucificado a los gentiles, y los gentiles no tienen ley. Y entonces le recití cara a cara, dice, le reprendí delante de todo, dice, a Pedro, siendo que Pedro era apóstol de Jesucristo, andaba con Cristo. Y ellos hasta la ley sabía, hasta como decir, el bautismo de Juan, como también Apolo sabía hasta el bautismo de Juan. Era varón elocuente, fervoroso. Y por eso acá dice, puede ser apóstol, le dice, puede ser profeta, le dice Pablo, puede tener don de sanidad, don de lengua, le dice, todo. Interpretaciones, le dice, pero anhelar los dones mejores, que es la cruz de Cristo. Él vino para perdón de pecado, es el regalo mejor. Entonces, por eso ya a Pedro le reprendía. Nosotros ya no podemos predicar ni para nosotros ni para otros. Y sí, podemos, vio que el bautismo, por ejemplo, ahora es la muerte y la resurrección de Cristo. Ya Cristo vino a morir, y cuando nosotros pedimos perdón, morimos en el pecado. Pedí perdón de la incredulidad y muere la incredulidad y resucita la fe. Ese es el bautismo. Cuando pedimos perdón de la maldad, ira, nervio, muere la maldad, ira, nervio, Satanás, y resucita el amor, gozo, paz, alegría, descanso, angustia y tristeza, pedí, y muere la angustia y tristeza que es Satanás, y resucita esa paz, gozo y alegría. Y así uno muere y otro resucita. Va a ir, ¿cómo muere? Cuando no sentís más, cuando vos pedís perdón. Y ese es el regalo mejor. Y ese yo que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Se manifiesta con ellos sin pedir perdón, porque ya tiene a Cristo por primera vez, pidió perdón, reconoció que es pecadores. Bueno, tiene a Cristo, pero el Señor quiere que cada día mengue de nosotros, porque ahora tenemos dos poderes. La carne lucha contra el espíritu para que nos hagáis lo que quisiere. Satanás, vemos nosotros, la carne y es Satanás. Te viene la incredulidad, no crees. No te gusta la palabra, te cansa, ahí está luchando él contra el espíritu, para que no, ese espíritu de Dios es la fe, para que vos no escuches, no se forme la fe, gozo, paz, alegría, contra eso, para que no sienta. Y entonces te está luchando para sacar la palabra, porque la palabra es vida y espíritu, la palabra está la fe, gozo, paz, alegría, y Satanás lucha para que vos no escuches la palabra, para que vos no entiendas la palabra. Entonces, vemos nosotros acá, Pedro era apóstol de la ley, pero Pablo era apóstol de Jesucristo. Y entonces a él fue revelado que Cristo ya vino a morir en la cruz y la ley ya se terminó. Entonces para nosotros no fue dada la ley. Nosotros cumplimos la ley pidiendo perdón.
en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón, quiere decir, teniendo la fe, gozo, para alegría, nuestra alma sintiendo esa fe, ese cambio de vida, ese fe, gozo, para alegría en Cristo. Eso es lo que está escrito, dice, que sentimos. Entró el Espíritu de Cristo en nosotros, una miniatura, pero cada día otra vez tenemos que pedir porque tenemos la dos naturaleza. ¿Qué dice en Pedro 2:11, primera de Pedro 2:11, dice que os tengáis de los deseos carnales que batallan en nuestra alma? Y nuestra alma, que la función del alma es, la alma ciertamente de acá hasta allá, por eso caminamos, movemos nuestra vida, por eso nos duele los pies, nos duele a veces a nosotros los dedos, cuando cortamos o cuando lastimamos, porque tiene alma. Pero ese es lo que nosotros vemos, que lo que nosotros ahí en nuestra mente sentimos, por ejemplo, cuando queremos escuchar la palabra o no queremos escuchar, no te gusta, te aburre, te enojas cuando te reprende, todo, cuando te muestra tu pecado. Reprensión quiere decir cuando muestra tu pecado, te muestra que vos no podés escuchar, tenés que pedir perdón, y eso sí o sí a todos se manifiesta. No está de acuerdo, a veces te cansás, te aburrís de esta palabra, porque no es nuestra naturaleza, como dice mismo, como clavo hincado en la palabra, te estorba, porque no es nuestra naturaleza es satánica, y después tuvimos un poquitito al aceptar a Cristo, a pedir perdón, tenemos un poquitito de la naturaleza divina, pero el otro está más fuerte, entonces no podemos aguantar mucho tiempo la palabra. Si vos mirás televisión, una novela, podés mirar día entero, pero la predicación no, te estorba, rechaza, te cansa, te fastiga, no aguantás mismo. A mí mismo a veces me pasa. Yo a veces todos los días, toda la noche estoy escuchando y por ahí me agarra ese malestar, ya quiero salir afuera, no sé ni lo que pasa. Ese Satanás me quiere sacar la palabra de Dios, me quiere sacar la fe, gozo, para alegría, y entonces me quiere Dios sacar y gobernar Él, y me trae, bajo por ahí, de si estoy arriba, me bajo, o si no quiero apagar, me pasa. Ese es Satanás, esa turbación, no aguanta más, y esa es nuestra vieja creación, ese es Satanás, esa es la carne, que lucha contra el Espíritu, lucha contra la palabra. Ahí está el Espíritu de fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces lucha, te trae ese, no podés aguantar más, te desesperás, o si no te cansás y querés apagar, o querés salir, ir de ahí para que no aguantás más la palabra de Dios, o no aguantás más de orar también. Cualquier cosa querés, te acordás de alguna cosa y querés hacer, y ya, deja la oración. Y esa oración tiene que decir, perdóname por la incredulidad. Perdóname porque no puedo orar más. Perdóname porque no puedo escuchar tu palabra. No me gusta, eso bloqueo. Me estorba la palabra, no puedo aguantar mucho, perdóname. No puedo aguantar mucho. Me aburre tu palabra. Porque ese pecado, ofensa, quiere decir pecado, le ofende a Dios. Me agarra, Señor Jesús, quiero pensar, Señor, de mi novia. Quiero pensar de mi hijo, quiere todas las cosas naturales que queremos pensar, te va a traer sufrimiento porque eso es Satanás, te hace pensar para sacar de esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Después con el tiempo usted va entendiendo. Ahora parece cosa de locura lo que digo a ustedes, pero vaya entendiendo poco a poco, pero tiene que pedir perdón. Se presiona mucho en la palabra cuando vas escuchando, te va trayendo aburrimiento, sueño. Pero vos fíjate, termina la palabra y parece una inyección de energía que uno tiene para ir a tomar tereré, hacer verbos. Pero acá todo se cansa y se aburre. Ya está pensando, ojalá que ya termine. Te estorba ya. Pero cuando, y ese es el pecado que no sí, cuando se termina la palabra, todo contentito, ya juega. Te agarra una energía, ya otra vez parece que ya da gusto mismo a nosotros. Y entonces porque te choca la palabra, porque tiene la vida de fe, gozo, paz, alegría, tiene la vida de Cristo, y nosotros choca contra nuestra naturaleza satánica. Y entonces por eso a todos les pasa, no es a ustedes nomás, a mí también me pasa. Y el último, yo lo que comprobé, el más grande, cada que voy a escuchar la palabra parece que voy a morir.
Ya para mí lo que me desesperaba de acá me corría ese dolor y parece que voy a morir, me quería echar en el suelo y no podía, y ahí me humillaba ese espíritu de muerte que me quiere arrebatar la palabra, Señor. Este es Satanás, Señor, perdóname. Y hasta eso puede llegar a usted el día de mañana. Ahora todavía está alto todavía eso, porque el Señor no te va a dar más de lo que va a aguantar ustedes. Usted lo que va entendiendo, los otros pecados más chiquitos, va a ir de usted, tiene que ir pidiendo perdón. Pero ese espíritu de muerte, por ejemplo, a mí ya, porque ya conozco la palabra, que es Satanás que me quiere sacar la palabra, entonces es capaz de tirarme en el suelo y Dios, que parece que voy a morir y a veces quiero ir a acostarme en mi cama porque ya no aguanto más. Yo que no puedo y duermo encima, que ya no tengo ni puedo escuchar la palabra. Me desespero, parece que voy a morir, va a terminar mi vida ya. Y hasta eso Satanás hace para que no escuche la palabra. Pero eso es muy alto todavía de ustedes. Ahora todavía agarra aburrimiento, te atormenta, no aguantás. Eso tiene que pedir perdón. El bloqueo, piensa a otro lado. Ya está pensando, ojalá que ya termine muy largo. Ya no aguantás. Ese es como dice Satanás, ese es nuestro pecado, que tiene que pedir perdón, crucificar. Para ese quiere perdonar el Señor, quiere eliminar de nosotros, sacar para que te guste la palabra. Bueno. A veces me pasaba que, por ejemplo, yo estaba en la reunión, que iba 4 veces al baño, 4 o 5 veces, pero en realidad iba y hacía mi necesidad. Después un hermano había dio un testimonio y yo me puse a hablar sobre eso. Y tal vez si voy al baño voy una sola vez igual. Nada más. Pero mi hermano, así. ¿A dónde vos estás yendo? Satanás te está haciendo levantar. Ay, poné la Así silla. le puedo a Satanás, un par de baño y después yo puedo observar también, a partir de lo que me pasó a mí, puedo observar cómo le puedo a Satanás y se quedan encerrados 10 minutos en el baño y van 4 veces, son 40 minutos que le ponen en la presencia del Señor. Y a veces te agarra colitis que en el momento, para que vaya en el baño. Te agarra dolor de retorcijón, cualquier cosa para que no escuche la palabra. Y tiene que pedir perdón, Señor. Satanás me quiere arrebatar la palabra y la oración. Eso es lo que no quiere Satanás. Porque en la oración la palabra es santificada. En la oración vos pedís perdón, le destruís a Satanás. Y en la palabra le descubrís qué es lo que hay en vos. Te muestra que cómo se manifiesta Satanás. Y entonces ahí en la oración, yo que le pedí, perdóname porque no puedo escuchar la palabra. Ese le ofende a Dios, no quiere escuchar a Dios mismo. Y eso, nadie pide perdón porque no sabe. Bueno, creo que hasta acá no me acuerdo qué hora es.